Tema de esta mañana es cuando el barro no te deja avanzar. Cuando el barro no te deja avanzar. Quiero enmarcar, esta reflexión de esta mañana en el Salmo 40, verso 1 al 3. Salmo 40, verso 1 al 3. Dice: con paciencia esperé al Señor, me ayudará. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Él se fijó en mí y oyó su clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y quiero que usted se quede con esta parte del verso 2. Voy a leer el verso 2, pero la parte última es la que quiero que se quede con ella. Me sacó del foso de desesperación y del lodo del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y esta es la parte que quiero que se quede con usted. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y quiero que se queden con esa parte, porque quiero de alguna manera erradicar la idea de que todo se da de suerte y porrazo. Aquí el salmista dice: en la medida en que comencé a caminar. O sea, no se quedó esperando, no se quedó sentado, no se quedó mirando para el cielo, sino que comenzó a caminar aún y en medio de que no estaba totalmente repuesto. Dice: en la medida en que comencé a caminar, me estabilizó el Señor. Aquí hay una cosa importante, es la acción que tenemos que tomar nosotros para seguir caminando aún en medio de las dificultades. No nos podemos achantar, no nos podemos quedar o tirarnos a un rincón porque nos pasó algo, porque nos sucedió algo y vamos a esperar ahí pasivamente. No, no, Señor. El orante del Salmo dice: en la medida en que comencé a caminar, me estabilizó. Recuerdo ahora que les comento esta parte, en una ocasión, en mis años de juventud, en que fui con un grupo de la iglesia a ayudar a una comunidad rural tras un fuerte aguacero allá en las piedras. Para llegar teníamos que cruzar un terreno que estaba inundado, ¿no? Y obviamente había fango. Uno de los jóvenes que caminaba con nosotros se hundió prácticamente hasta la rodilla en el agua y en el fango y no podía salir y empezó a gritar que lo ayudaran a salir. Cuando intentó salirse por su propia cuenta, pues se estancaba más. Y entonces dos de nosotros lo agarramos por los brazos y lo alamos para sacarlo, y lo sacamos. Pudo volver a pisar en tierra firme, ¿no? Aquella imagen a mí me marcó muchísimo, y así muchas veces es la vida. Hay fosos eh, que, no se, que no se salen solos. Hay fosos que necesitamos de nuestra compañía, de compañías de gente que nos aporten, que nos apoyen, que aunque sea en silencio, estén con nosotros en los momentos complicados de nuestras vidas, para poder salir, ¿no? Salir victoriosos de ahí. Así que hoy, mi gente, en tiempo de esperanza, quiero entonces hablar de ese Dios que no pasa de largo cuando tú estás en el foso, cuando tú estás en el lodo. Y yo quiero que tú hagas una reflexión conmigo, no pensando necesariamente en las faltas que cometemos, en los pecados que cometemos, porque podríamos confundir las imágenes del Salmo pensando que el lodo significa pecado, ¿no? Podría ser en algún momento, ¿no? Pero el lodo significa cualquier situación que te estanca,
cualquier enfermedad, cualquier conflicto, cualquier situación, la que sea, de la índole que sea, que te arroja a un foso y que está lleno de lodo y no te deja caminar, ¿no? No te deja salir de ese foso. El Salmo 40 comienza con una frase que nos reta, y es hermosa la frase. Pacientemente esperé al Señor, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero la verdad, gente, es que esperar pacientemente no es cosa tan fácil. Cuando la vida se nos desmorona, cuando la enfermedad avanza, cuando las finanzas no dan, cuando la familia se fractura, no es tan fácil. Y hay momentos donde caemos en la desesperación. Por esto el Salmo nos da esperanza. El orante del Salmo 40 nos da una hermosa esperanza. El salmista no está en cualquier lugar, estaba en un pozo de desesperación. Por eso les digo que cuidado con estar juzgando, porque somos muy fáciles a juzgar. No, el salmista, el orante del Salmo, estaba en un pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, atrapado. Y la desesperación podría ser una imagen del lodo, ¿no? Ese fango representa todo aquello que te inmoviliza, que te succiona la alegría, que te succiona la esperanza, que te succiona las ganas de vivir y te atrapa. Y esa imagen es una imagen dura, pero el orante lo que quiere precisamente es transmitir que la vida en ocasiones nos arroja en fosos llenos de lodo y que a veces se nos dificulta salir de ellos solos. No solo te saca el Señor, pone tus pies sobre roca, ¿no? Sino que te estabiliza, como decía el Salmo. Y cuando este pozo nos succiona y no nos permite salir, es allí donde tenemos que empezar a clamar, ¿no? Es lugar, dice el texto, que el Señor se inclinó. El salmista dice, el Señor se inclinó y se fijó y oyó mi clamor. Y tres acciones que me dan mucha emoción, me dan mucha sensibilidad espiritual y me da una imagen extraordinaria de nuestro Dios. Que no es una imagen de juzgar, que no es una imagen de meterle el dedo en la llaga a la gente. Dice el salmista, el Señor se inclinó. Qué bueno que el Señor se inclina para mirarnos de cerca. Y dice que fijó su mirada en mí. No es meramente un encuentro casual, sino que cuando dice que fijó su mirada, lo que está diciendo es que puso toda su atención sobre mi situación. Y yo no tengo duda que el Señor pone toda su atención sobre la situación que tú estás experimentando en esta hora. Y más que poner su atención, dice, oyó mi clamor. Así que tres imágenes que describen la grandeza de nuestro Dios. Se inclina, se fija y oye. Qué imagen tan pastoral, tan hermosa de nuestro Dios. No es un Dios distraído, es un Dios que se acerca, que te mira con ternura y que te toma por los brazos y te saca del pozo donde has caído. No te recrimina, no te hunde más. Y yo quiero aquí hacer un punto, porque a veces tenemos la mala costumbre, como iglesia o como cristianos, de que cuando encontramos a gente en fosos, en pozos, llenos de fango, llenos de lodo, en vez de darle la mano para sacarlos, los juzgamos y los empujamos más dentro del pozo. Y aquí dice que el Señor, con ternura, lo tomó por los brazos y lo sacó del pozo. Los tomó por el brazo y lo sacó del pozo. No solo te saca, sino que pone tus pies sobre roca, te da firmeza, te da dirección
te da estabilidad. Y es y quiero buscar el Salmo otra vez, porque me parece que no debemos pasarlo por alto, la lectura del Salmo de esta mañana. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo, del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me estabilizó. Así que no solo te saca, sino que te pone sobre roca firme. Y nosotros sabemos quién es nuestra roca firme, ¿no? Que es Jesús, nuestro Salvador. Te da firmeza, te da dirección, pero lo más hermoso es que te da estabilidad y te da un cántico nuevo. Después de eso dice, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Te da un cántico nuevo. Es decir, te devuelve la voz, te devuelve el gozo, te devuelve el propósito en la vida. Yo sé, claro que sí, conozco muchos casos que están muy, muy cerca de mí. Yo sé que muchos de ustedes se sienten hoy así, en un pozo donde está lleno de lodo y que no pueden salir, como hundidos en un fango emocional, en un fango espiritual, en un fango familiar, pero no estás solo, no estás sola. Y es lo que quiero transmitirte en esta mañana. Dios se fija en ti, Dios te escucha, Dios te levanta, Dios te saca del pozo, te limpia del lodo, te pone sobre suelo firme y te estabiliza en la medida en que tú vas caminando. Y yo no quiero dejar de hacer ese énfasis. En la medida en que comencé a caminar, me estabilizó. No te puedes quedar inerte. No te puedes quedar de rodillas tirado al suelo. Tienes que comenzar a caminar. Es difícil. Posiblemente en tu situación es difícil. Pero dice que en la medida en que comiences a caminar, Él te va a dar estabilidad, te va a devolver el propósito y te va a dar estabilidad. No estás solo. Dios se fija en ti, Dios te escucha y Dios te levanta. Amén. Dios no solo nos ve de lejos, Dios se acerca, Dios se involucra, mete su mano en nuestro barro y nos devuelve la vida. No temas si hoy sientes que estás hundido en alguna desesperación. El que escucha tu clamor también sabe cómo sacarte y darte tierra firme bajo tus pies para echarte a caminar. Recuerda el verso 2. Me sacó del foso de desesperación, del lodo del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Esa acción de caminar es importante, porque no todo depende de Dios, también depende de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, quiero que copies la oración de esta mañana. Señor, en este día te doy gracias porque tú no me ignoras. No me abandonas en el pozo donde estoy. Gracias porque te fijas en mí. Oye mi clamor y tómame con ternura. Sácame del fango del miedo. Sácame del fango de la ansiedad. Sácame del fango de la enfermedad. Sácame del fango de la sociedad. Y pon mis pies sobre roca firme. Y dame, Señor, fuerzas para echar a caminar y experimentar que tú me vas estabilizando. Pero sobre todo, buen Dios, dame un cántico nuevo, aunque sea con lágrimas, pero con esperanza. En tu nombre confío, Señor. Amén. Gente, quiero que usted comparta esta meditación porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad. Dios se fija en ti, te escucha y te saca del fango. Amén. Bueno.